Bueno, hoy hablábamos de las 3 palabras que te daban bronca, hablábamos también de situaciones que te daban bronca y de momentos que te daban bronca. Y si a todos los uruguayos nos dio bronca, imagínense el momento. No me lo digas, sí, no me ese lo momento. Digas. ¿Fue ese momento, el del IRPF, el de Danilo Astori? Ese día todos nos contamos calentitos. Sí. Sin importar la temperatura exterior, sin importar. Bueno, yo lo habíamos anunciado más temprano, porque bueno, para analizar también, bueno, no vamos a analizar solamente el speech, sino, bueno, lo que se dice con el cuerpo, ¿no? Con los gestos, ese lenguaje no verbal que dice tanto, a veces tanto más que la palabra. Hoy tenemos al licenciado Mauricio Toledo. Él va a estar analizando la conferencia de prensa del ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Cómo estás, Alida? Bien. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, bueno. gracias. Es verdad que comunicar sí. Tiene muchos aspectos. Y hablamos el otro día, ya cuando viniste la primera vez, sí. del porcentaje tan alto de todo lo que no decimos de nuestra comunicación. Totalmente, y todo comunica, lo estábamos diciendo recién, todo comunica. Y bueno, y en esta conferencia de prensa de Astori, que es lo que vamos a analizar justamente, la conferencia, digamos, inaugural, que puso el tema arriba de la mesa. Exacto. Sí, después se habló mucho más, ¿no? Después se habló mucho más. Yo creo que fue el disparador, ¿no? El que abrió el juego. Y bueno, duró 1 hora 33 minutos. O sea que... un discursito. ¡Qué golpe duro, realmente, por favor! Realmente abrió el juego fuerte y generó un escenario a partir de ahí del cual después se desplegaron otra serie de situaciones, ¿no? ¿Y cómo lo viste en general, Astori? Si tuvieras que decir en general, ¿lo viste tranquilo, preocupado? 2 palabras definir, 3 palabras, ¿cómo lo viste? Lo vi todo eso junto. Todo eso junto. Sí. En momentos muy tranquilo, sobre todo cuando estaba en su campo, digamos, en el campo de las explicaciones y demás, y por momentos cuando había temas más que lo vinculaban a emociones. Vieron que la economía es como muy fría, ¿no? Se toma muchas veces donde el campo de las emociones no aparece. Sí, es cierto. Y las emociones están, y las emociones te empiezan a surgir. Y bueno, ¿cómo administro? Sí, cuando te tocan el bolsillo, esto es obvio que y más en el perfil de Astori, que es un perfil más bien más estructurado y demás, ese tema de las emociones es todo un desafío para él, y fue ahí en el ámbito donde lo vi más incómodo y donde lo vi que tuvo que hacer un esfuerzo importante a la hora de transmitir y comunicar de manera efectiva lo que quería transmitir, ¿no? Por ejemplo, algún gesto que puedas... Bueno, vamos a empezar, vamos a ordenarnos. En nuestro Facebook vamos a empezar a subir, o vamos a subir ya todas, momentos, situaciones o gestos que hizo Astori que son dignos de análisis. Totalmente. Que hacen al mensaje que quiso transmitir. Así que aquellos que quieran ver, pueden encontrar, capaz que se acuerdan, pero si quieren ver, pueden ir a entrar a nuestra fanpage, que es en Buenas 903. Muy bien. Y ahí buscan las diferentes fotografías. ¿Por cuál vamos a empezar? Bueno, el análisis, si les parece, para ordenarnos, como decía, lo voy a hacer en clave de, por un lado, las emociones, el cuerpo y el lenguaje. Perfecto. Y por otro lado, la conferencia como un dispositivo de comunicación, como una estrategia, justamente en algo que lo que decía recién, ¿no? El escenario que abre, en este caso, y creo que así estaba pensado, el escenario que abre el juego y que después permite una serie de posibilidades, que es lo que sucedió después. Perfecto. Que después lo vamos a ir hablando. Bien. En el caso de la primera parte de la conferencia, cuando arranca, Astori arranca para generar contexto y para presentar el tema. Y lo hace muy bien. Y lo que decíamos, todo comunica. Entra con sus asesores. A su izquierda estaba Andrés Masoyer, el director de la asesoría macroeconómica, y a su derecha estaba Pablo Ferreri, que es el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso ya te da una sensación de... No vengo solo. Exacto. Vengo flanqueado con mis asesores. Claro. Esto es un equipo, ¿no? Les vamos a responder todo lo que sea necesario y vamos a comunicar de una manera unificada, porque acá hay una decisión de conjunto. Eso en primera instancia. Eso en cuanto a la escenografía, era muy potente la vista de la cámara de frente. Después, en cuanto al inicio, bueno, arranca agradeciendo, eso me parece muy importante, y fue un buen agradecimiento. Fue un buen agradecimiento ahí el de Astori, agradeciendo a todos los presentes y demás. Realmente es como una táctica tipo, sí. bueno, mirá que ahora te la voy a... en fin, te la voy a mandar ahora vamos a hablar de esos almohadoncitos. Ahora vamos a hablar que hubo varios en la conferencia de prensa, almohadoncitos, eso de suavizar el impacto de lo que viene después como estrategia comunicacional. No hablo tanto de lo técnico, porque quizás cabía el enfoque técnico, pero como comunicación era un almohadoncito para lo que viene después, que va a ser duro, como decía vos justamente. Inicia con buena energía, con un tono de voz alto, movimiento del cuerpo bastante ágil.
conecta visualmente con los periodistas, se lo notaba muy seguro, muy tranquilo y demás. Pero... el pero. Siempre, siempre. Pero justamente cuando empieza a hablar de cómo se llegó a las resoluciones que iba a comunicar, recordemos que la conferencia de prensa estaba citada como detalle del proyecto de rendición de cuentas. Detalle del proyecto de rendición de cuentas. Era medio un engaño eso. Y era como algo muy macro que después se fue directamente al punto que todo el mundo estaba esperando y comentando en los días previos, justamente. Bueno, en cuanto al contexto, dio información, esto viene de resoluciones tomadas por el Poder Ejecutivo, después de 4 reuniones, 18 horas de análisis, o sea, empezó a dar toda la información y eso estuvo bien, pero la forma en que comunicó eso, con algunos gestos, empezó a dar cuenta de que esa previa para comunicar esto había tenido cierto fastidio, cierto, porque con el cuerpo empezó a hacer esto que yo estoy haciendo con la respiración, ¿no? Ciertos suspiros, ciertos gestos como de... Sí, como de cansancio. Cansancio. O sea, empezó a bajar la energía. Se nota como abatido, onda, bueno, está. Además, claro. Igual su cara es él siempre tiene esa expresión como triste. Es verdad. No es una persona, digamos, que vivaz, digamos, ups. Pero además de todo, lo acompañaba con los gestos como esa cosa. Bueno, en un momento también se agarraba la cara. Entonces... Exactamente. Bueno, cuando dice 4 reuniones, resopla y ves que corporalmente se empieza como a encorvar. Es como, viene algo pesadito, ¿no? Es como que sentís que algo en los hombros te está pesando. Y después, en un momento cuando dice vamos a presentar este proyecto al Poder Legislativo, hace el gesto, yo no sé si en el truco, ¿saben jugar al truco? No, yo no. El gesto de la mata o la espadilla cuando hace... Bueno, ese gesto cuando moves la boca hacia el costado izquierdo y vamos a presentar este proyecto al Parlamento y hace... Y eso fue un detalle que creo que está en la captura, no sé si se llega a ver bien, pero realmente como diciendo... Lo veo. Sí, la tercera fotografía. Yo lo que interpreto ahí, esto no va a ser fácil, esto va a ser complicado, ¿no? Esto la mano no va a ser sencilla como lo estoy planteando acá, ¿no? Esto es como un puntapié. Bueno, y como les decía, el tono de voz un poquito ya como más bajo, no fue como el arranque, pero esto se da todo en un minuto y medio, en 2 minutos. Después, bueno, viene toda la parte de lo que es la explicación y desarrollo de la conferencia, lo que es el storytelling, ¿no? Empieza como a contar la historia, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Eso es un poco como la estructura de esa parte de la conferencia, ¿no? Como la explicación ya filosófica de por qué nos pasa lo que pasa, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Explicar lo inexplicable un poco. Claro, el por qué y el para qué de las medidas, que todavía no había dicho ni siquiera que iba a anunciar ciertas medidas. Es como que fue paso a paso, almohadoncitos que fue construyendo para que Álida cuando caiga se sienta más, no sufra tanto el golpe, ¿no? Ay, qué horror, por favor. Y ahí cuando empieza con esta parte, sube las manos, acomoda sus papeles, se conecta con la temática y arranca, hace como un movimiento de vaivén ahí en su... Es como que toma impulso, ¿no? Sí, hace claro. como, si la pueden ver, está en YouTube y en la página de Presidencia, así que si la pueden ver completa, si algún día tienen 1 horita y media, se los recomiendo. Para pasar un mal trago de nuevo, ¿no? Es una cosa... Imagínate, tenés frío hoy. Claro, ideal, tenés razón. Si en algún momento que está. Y ahí cuando hace ese gesto de vaivén en la silla es como que se acomoda y como que se afirma más en la silla y dice, bueno, acá viene la parte, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Y eso es a partir del minuto 24 segundos, ¿no? Y bueno, ahí definitivamente entró en su discurso, entró en su cancha, empezó a explicar que dice que nos ha obligado en primer lugar a revisar nuestras previsiones y ahí empieza, la argumentación muy sólida, la verdad que la comunicación muy buena y él se siente muy cómodo en eso y convencido de lo que decía, gesticula con las manos, mueve muy bien, se siente comodísimo, los mira a todos, acá pez en el agua, tranquilidad total, y los asesores hasta ese momento flanqueándolo, pero mirando a los periodistas, pero sin hacer ningún tipo de comentario. Después vamos a ver que los asesores van a tener otro papel más adelante. Buena conexión visual, como les decía, y en los 3 minutos 28 segundos se rasca la cara, la nariz, ahí empieza un poquito la parte de la incertidumbre, ¿no? Que se puede leer, o ansiedad, ya que se iba acercando, ¿no? A esas medidas que iba a comunicar, ¿no? Se iba acercando, es como... ahí se viene el precipicio, entre comillas, ¿no? Pero los almohadoncitos me vienen ayudando, pero me voy acercando a la parte que se va a poner un poco más áspera la cosa, ¿no?
El objetivo ahí era lograr un trasfondo de inquietudes compartidas, ¿no? Miren, estamos acá, esta es nuestra situación, venimos de una situación muy buena, pero hoy fíjense que el contexto regional nos hizo cambiar nuestras previsiones, en los últimos meses cambió muy rápidamente, y una explicación muy coherente, muy sólida, que es lo que se busca ahí justamente, hacer una historia que sea coherente, sólida, y en la cual a él se lo notaba muy convencido, por eso ahí comunicó muy bien justamente. Bien, y después a los 6 minutos 20 segundos empieza a hablar del desequilibrio fiscal, y ahí nos desequilibramos todos, me parece. Y ahí, si ven, medio que se entrecruza de brazos, no es un entrecruce de brazos completo, sino que se agarra un brazo, y eso es una actitud como a la semidefensiva, ¿no? Es como que es un tema que ya... Está la foto. Está la foto, ¿no? Es esto así, ¿no? Exactamente, se agarra como un brazo, es como que me agarra el brazo, no me cruzo totalmente de brazos, pero me agarra un brazo y ahí es como que estoy en la semidefensiva, incertidumbre, un poquito de estar expectante, ¿no? Sí, es como un gesto también de cuando uno le agarra el brazo a alguien préstame atención, o te sostengo, porque me parece que te vas a caer, o sea, es como, no sé, de protección, se está protegiendo a sí mismo. Exactamente, eso es un nivel de protección, de defensa, ¿no? No completa, no cruce de brazos completo, pero es como... ¿Viste? Ya me pongo un poco a la defensiva. Y hasta los 10 minutos estuvo explicando esto, ¿no? El porqué de la situación, el porqué y el para qué de las medidas, pero todavía no había dicho nada concretamente acerca de las medidas. Y acá viene una segunda parte que son las medidas justamente de la conferencia. Antes de ver eso, ¿te parece una pausa musical y venimos con el momento de las medidas concretas? Más fuerte, dale. Y bueno, nos metemos en el meollo de la cuestión, ¿no? Las medidas concretas. Sí, se viene. Se viene, se viene y se vino. Bueno, si la gente se está recién enganchando, estamos analizando el discurso desde el punto de vista más de la comunicación no verbal, más que nada, o una conjunción de ambos, digamos, de lo verbal y lo no verbal, de Danilo Astori cuando anunció las medidas sobre el IRPF. Exactamente. Bueno, vino la parte de las medidas en la conferencia, y él lo que hizo fue estructurar esa parte en dos partes, valga la redundancia, en temas de gastos y en temas de ingresos. Y empezó por los gastos, que era la parte donde el Estado restringía sus gastos, un tema que fue muy controvertido y además que viene siendo controvertido hace tiempo, ¿no? Y muy discutido en la opinión pública. Y ahí él empieza a hacer el gasto, justamente. Ahí yo creo que tira toda la energía en esa parte de la conferencia, y vamos a ver por qué, porque la conferencia tiene otra parte donde energéticamente lo vi bajísimo, que ahora vamos a ver por qué. Abatido. Sí, como el tema de administración energética en este tipo de dispositivos de la comunicación, como es una conferencia, es muy importante. Claro, pero poder duró 1 hora y media, ¿no? Es mucho. Es mucho. Entonces tenés que tener un nivel energético alto y administrarlo bien, justamente, prepararte bien para que no te quedes sin aire al final, digamos. Claro, porque también hubo otras intervenciones en el medio, ¿no? O sea, hubo gente que los asesores que en algún momento le hablaron, la gente que también participó. Entonces eso también me parece que hace que tu energía, de alguna manera, esa columna vertebral se requebraje. Igualmente 1 hora y media de discurso a mí me parece descabellado. O sea que fue muy larga, fue a mitad de la tarde. Algunos medios tomaron parte de esa conferencia en vivo, otros no. Ningún medio creo que tomó la conferencia en su totalidad. Ni siquiera Televisión Nacional. Y tenés que cortar no sé cuánta programación para poder pasar en vivo. Totalmente. 1 hora y media. 1 hora y media. Bueno, entonces empezó por los gastos. Ahí comenzó con un despliegue energético tremendo, porque era la parte medular, la esencia, el meollo de la conferencia. Y a los 10 minutos 45 confirma que van a tomar medidas. Ahí sí lo confirma. En esta circunstancia hemos definido, y ahí empiezan unos gestos de preocupación, se agarran la nariz, mentón, cierre de ojos. Es como que era un tema, se rascaba, es como un tema que no es sencillo, que no es fácil comunicar, ni siquiera comunicar todo lo que hay para comunicar, ¿no? Se siente seguro en sus argumentos, va suave, no va derecho a los números, va de lo conceptual a lo particular, va suave, siempre con almohadones comunicacionales, no va derecho, no va directo, sino que contextualiza y luego va yendo gradualmente hacia algo, ¿no? Por eso le duró 1 hora y media el discurso.
Exactamente, 500 millones de dólares. Bueno, él tiene esa característica también, ¿no? Es muy de explicar, él es docente también, o sea que tiene eso de ir envolviendo lentamente y yendo de lo general a lo particular. Bueno, habla del número global, los 500 millones, y después va yendo lentamente al impacto específico en el bolsillo de cada uno. A los 13 minutos, bueno, comienza con el tema de los gastos, termina con el tema de los gastos del Estado. Y después empieza con los ingresos. ¿Ah? Y ahí sí, los ingresos es la parte donde decimos, bueno, ahí va a hablar del tema del IRPF. No, una sorpresa grande es que empieza hablando de la devolución de los 2 puntos de IVA, lo cual evidentemente no es un ingreso para el Estado, sino que es una pérdida para el Estado. Claro. En realidad es una renuncia fiscal, como se dice técnicamente, no es un ingreso del Estado. Sin embargo, él esa parte la incluyó dentro de los ingresos. Otro almohadón. Un almohadón comunicacional para amortiguar un poco el impacto de algo que para nadie es fácil comunicar, ¿no? Y que son medidas que se sabe que son antipáticas y que son medidas que se sabe que son impositivas y a nadie le gusta pagar impuestos. Y si sos gobierno, obviamente este tipo de cosas sabes que es un tema central que puede impactar mucho, ¿verdad? Sí, te regalo estar en la posición de Astori denunciando todo eso, que sabés que el país entero se te va a enojar. Totalmente. Aparte la otra vez escuché a un analista que decía, ningún político en una campaña esté diciendo que iba a aumentar los impuestos. Por supuesto. Bueno, entonces ahí, digamos que toma agua, hace una pausa, se lleva la mano al mentón. Se refresca. Es como que necesito fuerza. Toma impulso y empieza con todo esto, pero sabía que iba hacia eso, ¿no? Sus cadencias... Hacia el matadero. Empieza a bajar su energía paulatinamente, sus cadencias empiezan a ser... La expresión de su cara es brutal. La expresión de su cara es brutal. Es un poema. Sí, es brutal. Realmente tienen la oportunidad de verlo porque lo subimos en el Facebook, es brutal. Y habla con mucha terminología técnica, aparte que después vamos a ver en la parte de preguntas de los periodistas, esto fue un escollo en el entendimiento. Y está bien, los periodistas chequearon la información, pero habló con incluso mencionó el índice de Gini. Yo cuando escuché índice de Gini dije, bueno, lo voy a googlear. Obviamente es un indicador para medir la distribución del ingreso, ¿no? Pero bueno, no es algo habitual. Y también tenemos que tener en cuenta que hay un público que mira la conferencia de prensa, que no son ni los periodistas, ni los asesores que están ahí, ni demás, sino que es el público en general que no tiene por qué saber este tipo de cosas y al cual también te estás dirigiendo, ¿sí? Bien, empiezan con los almohadones, como veíamos, el tema de la reducción del IVA, se toca la cara, incertidumbre, y en el minuto 38 dice, y eso lo queremos complementar con algunos ajustes del impuesto a la renta. Que era en realidad lo que iba a decir, ¿no? Para eso estaba la hora y media, en realidad. ¿Cómo? Claro, no me quiero olvidar de decirles. Y eso lo queremos complementar, claro. Y ahí se agarra el brazo, claro. esta postura semidefensiva, digamos, y ahí empieza a tirar el resto energético que le quedaba. Muy seguro también, gesticulaciones, muy visual porque si se fijan estaba en la silla hacia adelante, el cuerpo hacia adelante, gesticulaba rápidamente, erguido, se jugaba el partido energéticamente ahí y se jugaba el partido de la comunicación ahí. Después vamos a ver que no le alcanza la energía para el final. Y a los 58 minutos termina sus anuncios con agradecimiento, muy bien también ahí, o sea, con agradecimiento a que los habían acompañado y demás. Eso es importante hacerlo a la hora de la comunicación, no lo da por hecho, sino que agradece que acompañan, ¿no? Y a los 58 minutos termina las medidas, pero la conferencia dura 1 hora 33. O sea, tenemos 35 minutos de preguntas. Estuvo muy bien, ahí estamos totalmente abiertos a preguntas, abrió los brazos. Eso habla de apertura, eso habla de no hay nada que esconder, estamos acá para servirles, pregunten. ¿Cuánto de cierto habría en eso? No sé, pero bueno, por lo menos lo hizo. Pero lo comunicó de una manera que realmente impactó bien, ¿no? Y los periodistas... Hay que ser obviamente muy atento a los detalles, porque los periodistas es tu público principal ahí, y realmente de alguna manera tienen que generar algo muy coherente para generar un buen vínculo con ellos, porque son los que después van a escribir o van a decir la noticia que surja a partir de la interpretación de la información que recogieron allí, ¿no? Entonces, bueno, lo que le decía, la apertura, estamos abiertos a preguntas, empieza el papel activo de los asesores ahí, ¿no? Pasan de ser parte de la escenografía a ser apuntadores activos. Los asesores, es decir, Astori está cansado en ese momento, hay preguntas que le hacen que no las tiene presentes en la memoria, ¿por qué? Porque está muy cansado y o no las sabía directamente o no tenía presente el número, y los asesores empiezan a ser apuntadores, tipo apuntadores de teatro, ¿viste? Empiezan como a soplar ahí, y él les pregunta, es más,
si ven la conferencia, en un momento se siente una de las cosas que le pregunta un asesor, porque el periodista le pregunta, ¿cuánto es la renuncia fiscal por los 2 puntos de IVA? Y él enseguida le pregunta a Ferreri, 50 por punto, le dice, no, Ferreri le dice, no, 50 por 2 puntos. ¿A quién le preguntaba ahí? ¿50 millones de dólares por cada punto de IVA que se renuncia o 50 millones de dólares por los 2 puntos? O sea, 100 millones o 50. No, 50 por los 2 puntos. Uh-huh. Entonces ahí lo empiezan a ladear los actores con un papel mucho más activo, y él está con una postura más encogida, se toca la cara más seguido, le baja muchísimo la energía, ya los brazos están semicruzados más seguidamente, una mano agarra el otro brazo, como decíamos, se vuelve con esa postura. Preguntas sobre tarifas no responde, se le repregunta, porque hay mucha gente, muchos economistas que dicen que va a ser necesariamente, va a necesitar hacer un aumento de tarifas, UTE, OCE, Antel, etcétera, de vuelta en el 2017. Con ese run seguramente un periodista le preguntó, ¿se va a tener que hacer aumento de tarifas nuevamente en el 2017? Dentro de una pregunta que tenía más aspectos. Y esa parte no la responde, el periodista le repregunta, bueno, y él expresa no tener definición y ahí se rasca la cara, ¿no? Esperemos que ese gesto no signifique que en enero de 2017 va a haber nuevos ajustes, ¿no? Por acá un oyente dice, en la primera, ¿no? Las fotos que nosotros posteamos por allí, que él se está como agarrando la cara en B y durmiendo, y se parece que estuviera durmiendo en realidad, me dice Juan Carlos por aquí. Sí. Y está agotado. Los últimos 10 es una persona viva. Totalmente. Eso de plano, ¿no? Pero Totalmente. Además de todo, cuando vas a dar este tipo de información donde se le está tocando el bolsillo directamente a la gente. Es difícil porque hay mucha presión, hay que manejar muy bien la energía y la emocionalidad, y es lo que me da la impresión que de alguna manera él no tanto la tomaba la emocionalidad, sino que más bien la bloqueaba, cosa que no es buena para la comunicación. La emoción te potencia la comunicación si la tomás y la sabés gestionar. Entonces en esos últimos 10-15 minutos la pasa mal realmente, por lo menos eso es lo que veo yo, es lo que observo. Está cansado, desanimado, la corporalidad, como decía ahí el oyente, está prácticamente como echada sobre el escritorio. En un momento parece que está echada la corporalidad del cansancio, obviamente, que implicó estos anuncios, que es entendible, es mucha la energía que hay que desplegar ahí. No, y además él viene preparado, con un discurso preparado, claro. Lo dice, y después viene el momento de las preguntas que no sabes para qué lado van a ir. Después viene la comunicación, y eso es lo que hay que gestionar, justamente. Entonces, bueno, ahí luego de preguntas difíciles apoya el mentón en el brazo, es como que ya se está apoyando, ¿no? Y el tono de voz bajo y cadencia lenta, sobre todo las preguntas difíciles, ¿no? Las preguntas sobre cuánta plata hay que poner, ¿no? Cuánta plata nos duele a cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se va al final de la conferencia y termina en el minuto 33. Después podemos, no sé si da el tiempo para verlo, pero en la conferencia de prensa que dio, esta fue el 23 de mayo, y el 9 de junio, este jueves pasado, da la conferencia final, la que cierra el juego después de todo lo que pasó. Bueno, entonces vamos a una pausa. Un corte, sí, hacemos una pausa y nos contás un poco más. ¿Te parece? Hacemos el cierre después, dale. ¿Cuánto decimos con el cuerpo, con los gestos, con ese lenguaje no verbal? Y tanto que hay que cuidar, ¿no? Porque a veces uno piensa que quizá no tiene importancia, o no me voy a dejar llevar por las emociones, pero sin embargo, si las emociones están bien manejadas o interiorizadas, bueno, podemos hacer coincidir lo que realmente sentimos y pensamos con lo gestual. De eso se trata hoy la charla también, que ¿no? las emociones es difícil manejarlas. No es fácil, hay que trabajar. Mucho. Por ahí nos escribe Anelia, Anelia Kuchar, le mandamos un abrazo saludo, enorme. Un abrazo enorme, dice muy buena la nota, para ir entendiendo un poco más allá de lo que se dice. Mira, tengo a Javi por aquí que dice, los almohadones eran para distraer, y dijo en todo momento los puntos porcentuales que se aumentaba, y no el porcentaje. En la franja de abajo, que pagaba 15, pasaba a 18, un 20% de aumento, y en la franja de arriba, de 30 a 34, que es un 13, y nunca habló de porcentajes de aumento, sí de los puntos porcentuales, y eso distrae. Más que cansado, para mí estaba asustado, dice Javier. Y bueno, sí. ¿Esa fue la imagen que él brindó? Sí, un poco de temor puede haber, pero como decías tú, Galia, en realidad manejarlo y aprender a manejarlo es el desafío para usarlo a tu favor, y esa energía, esa adrenalina también a tu favor.
y en la medida de lo que querés comunicar, ¿no? Bueno, entonces en realidad este proceso de comunicación, porque fue un proceso, empezó con este discurso que duró 1 hora y media, en el medio hubo anuncios de Vázquez también, después de una reunión con el PIT-CNT. Exactamente. Y bueno, en definitiva, cuando Vázquez dio esa conferencia, anunció los cambios que tanto pedía la gente, y todo este proceso termina con una nueva conferencia de Astori, que cuando Vázquez la dio, él no estaba en el país. Exactamente, estaba en París. Sí, bueno, esa es otra, también es parte de todo. De la estrategia, quizá, ¿no? Sí, no seguramente, seguramente, y creo que se ha utilizado más de una oportunidad este tándem Vázquez-Astori, incluso en campaña, recuerdo cuando en el primer gobierno del Frente Amplio también, yendo a Estados Unidos, bueno, fue algo que funcionó en su momento, ¿no? En realidad sí, formalmente terminó en la conferencia de prensa que fue el 9 de junio, el jueves pasado, Astori con los ministros y con el prosecretario de la presidencia, que también estaba ahí. Sí, un respaldo importante. Exactamente, y eso creo que era lo que se quería comunicar. Pero como decías vos, Gisela, hubo elementos antes y hubo eventos antes que los había disparado la primera conferencia de prensa de Astori el 23 de mayo, reuniones con distintos sectores del Frente Amplio, que son los que finalmente van a votar la ley en el Parlamento, y empezó a comunicarse que había acuerdo, que había concordancias, que se mantenía la base de la propuesta, pero se mejoraba, y terminó con la comunicación de Vázquez en una conferencia de prensa, cuando Astori estaba en París, con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, donde ahí le da el broche real, en realidad, al tema, y ahí estaba cerrado. Pero formalmente no. Y se cerró con esta conferencia de prensa, en la cual yo creo que se quería reforzar también esa imagen de unidad, esa imagen de que esto es un acuerdo con amplio respaldo y que va a tener un tratamiento rápido en el Parlamento, ¿no? Y bueno, si vos ves la conferencia de prensa, que duró 39 minutos, más cortita, la tercera parte de lo que vamos duró. Mejorando. Pues Exactamente. Es mejor corto, más corto es mejor. Fue más concisa la conferencia. Eso habla de algo también, ¿no? No era lanzar el tema, sino era cerrar el tema, ¿no? Se acabó el juego acá, ¿no? En definitiva. Y bueno, si ven la escenografía, están a sus costados de Astori están los ministros. Atrás de Astori, al lado del loguito de presidencia. ¿Cuántos guardaespaldas tenía? Atrás de Astori, al lado del loguito de presidencia, estaba Juan Andrés Roballo, un hombre muy cercano al presidente, el prosecretario de presidencia, y parado, no estaba sentado. Muy casual, muy tranquilo, pero parado ahí, manitos en el bolsillo. También creo que eso comunica algo de, bueno, esto ya está, estamos más relajados, ¿no? Y hay respaldo. Y los asesores de Astori, si pueden ver la cámara de frente, los asesores de Astori no están al lado de él, pero sí están al lado de él. ¿Por qué? Porque se sentaron en la primera fila, había dos alas, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces la cámara que toma de frente a Astori toma las espaldas de los asesores y Astori queda en el medio. O sea que Astori queda flanqueado por sus asesores, que ¿quiénes son? Son los mismos de la conferencia del 23 de mayo. Juan Masoyer y Ferreri, exactamente. Entonces había todo como un diseño comunicacional de la escenografía que era muy potente y comunicaba mucha unidad, y comunicaba también que seguía habiendo parte técnica y la base de la propuesta estaba, porque seguía estando el mismo equipo que estuvo el 23 de mayo, nada más que ahora con el respaldo del resto del Poder Ejecutivo, los legisladores y la presidencia de Tabaré Vázquez, que también estaba respaldando, ¿no? Inicia agradeciendo a todos los públicos, compañeros ministros, asesores de él y la prensa. El prosecretario, como decía, estaba parado. No agradece a la gente, pero bueno, esto puede ser discutible, ¿no? Pero digo, siempre está ahí presente el público mirando la conferencia de prensa, ¿no? El layout de la conferencia es ese que yo les decía, se lo nota más distendido, hay algunas caras sonrientes, otras no tanto, yo me fijé eso, algunas caras que demuestran realmente satisfacción, otros que están cruzados de brazos, como en el caso de Bonomi, por ejemplo, que está muy serio, cruzado de brazos, se lo notaba como muy homogéneo, ¿no? Un bloque homogéneo, diría yo, es la sensación que me daba. Plantea el objetivo del encuentro, que es comunicar lo que se había definido en todos los encuentros anteriores, presentar la unanimidad de la propuesta que va a ir al Parlamento. Es un acuerdo total es un acuerdo total entre el FA, los legisladores, el Poder Ejecutivo. O sea, refuerza con el discurso todo lo que comunica con la imagen, cómo está montado el escenario. Tiene manos abajo, justamente cuando habla de esta parte más emotiva, la parte de cómo se llegó al acuerdo. O sea, es decir, él ahí está explicando cómo se llegó al acuerdo, el proceso. Quiere
contar una historia coherente de cómo llegamos al acuerdo. O sea, lanzamos el tema, hubo un proceso, nos reunimos, nos abrazamos y llegamos al acuerdo. Y de hecho, él señala justamente que está contento, aunque no lo demuestra tanto corporalmente, pues estamos contentos realmente. Pero bueno, lo comunica que está contento. Eso a veces hay que acompañarlo con el cuerpo. Subir las manos ahí, porque las manos te ayudan a comunicar mucho. Es un apoyo muy grande a la hora de comunicar justamente. Y él las tenía debajo. Y él las tenía abajo cuando comunicaba cosas que apelaban a lo emocional, justamente, y que estaban hablando, como decíamos la otra vez, de emociones, de mover, justamente, y las manos te ayudan a mover, a comunicar, y no podés tenerlas abajo cuando estás comunicando algo que a vos realmente te pone contento, te pone feliz, que es la unidad del partido y la unidad atrás de una propuesta, ¿no? Y bien, se lo muestra que quiere mostrar eso de fraternidad, explicar el proceso, se lo nota tranquilo, gestos muy lentos, la cadencia, cuando en ocasiones sube las manos y los gestos son lentos, la cadencia de la voz es baja, es decir, estaba comunicando, creo, una mejor noticia de lo que parecía justamente en su tono de voz, en su discurso, en su cadencia y en la postura corporal y en esto de no usar tanto las manos, ¿no? Y luego de explicar el proceso hasta el minuto 14 arranca con su storytelling y ahí sí, se lo nota, ahí empieza a desplegar más energía, empieza a usar más las manos, a explicar que en realidad la base de la propuesta se mantuvo. O sea, lo que habían planteado ellos se mantuvo en su esencia hasta ahí, pero que ellos escucharon a todos los sectores políticos dentro del Frente Amplio, los escucharon y decidieron, en el Ministerio de Economía, hacerse eco de eso porque estaban de acuerdo. Y bueno, y ahí fue que él dijo y se lo planteó a Vázquez, y Vázquez también estuvo de acuerdo, y fue ahí que lo comunicó en la conferencia de prensa de días anteriores con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Y una cosa importante que me llamó la atención, él dice: calculo que ustedes estarán percibiendo el acuerdo político y la importancia que tiene. Estoy seguro que lo perciben. Esto me llamó mucho la atención, es como un metadiscurso, ¿no? Es decir, estoy seguro que perciben lo que está pasando acá, la importancia de lo que está pasando acá. Y yo realmente no sé si en un discurso usaría ese tipo de estrategia, sino más bien preocuparme por yo como persona comunicar lo que quiero comunicar, que todo lo que digo y cómo lo digo transmita lo que quiero comunicar y que la escenografía transmita lo que quiero comunicar. Entonces, no lo diría tanto directamente, porque si no es como que de alguna manera quiero imponer la interpretación de lo que está pasando acá, ¿no? Y la interpretación, de alguna manera, yo creo que surge de lo que digo, cómo lo digo, y bueno, y todo lo que pasó previamente. Claro, yo me estaba acordando un poco, entre comillas, ¿no? El baile de Astori, ustedes recuerdan cuando fue claro, cuando después de que se dio todo este anuncio, y bueno, cuando Astori salió a bailar, cuando se estaba celebrando. Sí, perfecto. Entonces yo creo que también un poco ese metadiscurso tiene que ver un poco con lo anterior. Y bueno, miren que tampoco es que estamos con ese ánimo de esto es importante, y como brindando una importancia en ese momento. No sé, quizá, ¿no? Y yo lo interpreto de esa manera. La otra interpretación que hago es que el hecho de que el tema, los vínculos con los medios en este último tiempo han sido un tema de debate, y el gobierno ha manifestado en distintas instancias que no está contento en cómo se comunica lo que se hace, ¿no? Entonces me parece que también va por ese lado, decir, miren muchachos, que espero que hagan bien los deberes, ¿no? Y bueno, lo que quiere expresar es fue mejor gracias a la negociación, o sea, quiere expresar que hubo una negociación ganar-ganar, ¿no? Entre la fuerza política y el poder ejecutivo. Eso es lo que quiere expresar básicamente. Y al final explica los números, ¿no? Y ahí sí, agarra su cuadernillo, se pone los lentes, se pone a leer, ya está cansado, afirma las prioridades que no se definieron ni se definieron, usa la conferencia para afirmar la identidad. Y en el minuto 26, algo comentaba off the record con Gonzalo, es que Arizmendi lo interrumpe y le dice: che, te olvidaste de los 2 puntos de IVA. Y eso fue un poco llamativo, un poco curioso, porque Astori la escuchó
y se lo notó como enojado, ¿no? O sea, en vez de tomar eso, como decir, ok, sí, no, y obviamente vamos a bajar los 2 puntos de IVA, como había dicho en la conferencia inicial del 23 de mayo. Bueno, lo que pasa es que tampoco sabemos cómo venía la cosa de antemano, ¿no? Porque capaz que el proyecto era de Astori y le hicieron todos esos cambios, él estaba muy contento, todavía tuve que salir a anunciar. Puede notar todo eso. Entonces, claro, bueno, en definitiva todavía me dice, me mata la conferencia, todavía me dice que me acuerde de eso. Es como que andás a ver todo lo que el agua que se corrió debajo del puente para poder llegar a eso. Y siempre hay, lo único que hay que tener en cuenta ahí es que cuando estoy comunicando un mensaje de unidad, todo lo que surja, lo necesito tomar en esa línea para comunicar el mismo mensaje. Claro. No como algo que pueda hacer ruido en el mensaje de unidad, de comunicación, de que realmente esto tiene un respaldo único y que va a ser así para un rápido tratamiento en el Parlamento. Te comento nada más un mensaje que llega a nuestro Facebook. Bueno, gente que está viendo y se está acercando a ver las imágenes que subimos de discursos. Se te complicó. Bueno, en realidad dice Gabriela, dice, esta cara es de que no se convence ni él mismo de lo que está diciendo. Eso dice Gabriela, y es la cara donde muestra a Astori, con los ojos cerrados y con la mano abajo de la pera. Y bueno, sí, por ahí puede andar la cosa, yo creo que hay mucho. Estaría bueno también tener como información de la interna como para... bueno, ya. Eso sería el sumo, Lo que queda claro en realidad, a mí lo que me parece, lo que cabe destacar de todo esto, es que deberían, no solamente Astori, ¿no? Deberían todos los políticos apuntar un poco más a lo que tiene que ver el lenguaje no verbal y estar un poco más asesorados. Esa es la sensación que yo tengo. Que sí, que si bien tienen un asesoramiento, digamos, cuando están en campaña, o cuando hay determinados discursos a decir, pero después durante mucho tiempo eso se descuida, y eso habla de las políticas, habla de lo que se quiere transmitir y cómo le llega también a la gente, porque es más que importante. Yo a veces pienso, bueno, y si todo este golpe fiscal hubiera sido, dicho de otra manera, capaz que cambiaba el asunto. Totalmente. Nos iban a sacar igual la plata, pero cambiaba. A veces se piensa que se pierde espontaneidad y sin embargo al contrario, se ganan elementos para gestionar mejor la comunicación en un contexto donde hubo una muy buena estrategia, yo creo, de estos dispositivos comunicacionales, la conferencia, las reuniones y terminar con esta conferencia, Vázquez con el secretario ejecutivo del FEA. Creo que se logró un cometido importante con esa estrategia comunicacional, fue buena, fue una bien pensada, pero como decís tú, Válida, hay que pensar algunos detalles a la hora de poder potenciar toda esa estrategia e impactar mejor en el público objetivo, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos extras además, ¿no? Porque se iba a quedar un ratito y se quedó mucho más, porque está más que interesante. ¿No? Sí, estaba muy interesante. Sí, mejor escuchemos música porque nos van a matar, Gracias.